Capítulo 1. Todo el poder de la humanidad, parte 3. Y ahora, Yuka y los demás veían como un verdadero enjambre de esos mismos apóstoles salía por una puerta gigante. El cielo estaba teñido de un carmesí oscuro, y el área alrededor de la puerta del santuario vomitaba un miasma negro. Todo parecía sacado de una pesadilla. Hajime y sus camaradas se habían dirigido directamente a través de aquella puerta para poner fin a aquella pesadilla, pero los que quedaban en Tortus aún tenían que enfrentarse a un ejército de apóstoles. Yuka podía oír los estruendosos gritos de ánimo de la alianza de razas mortales a sus espaldas. Su cuerpo temblaba, y aunque deseaba poder decirse a sí misma que era por anticipación, sabía que en el fondo tenía miedo. En unos instantes comenzaría la batalla que decidiría la supervivencia de la humanidad y su propio futuro. Sería, sin duda, su batalla más dura. Sinceramente, ni siquiera le sorprendería morir a los pocos segundos. Esta batalla determinaría si era Dios o el hombre quien decidía el destino de este mundo. Yuka se habría sentido mucho más tranquila si Hajime y los demás hubieran estado con ella. Por supuesto, se alegraba de que hubieran logrado entrar en el santuario, pero aún así, deseaba que estuvieran a su lado. No puedo seguir dependiendo de ellos para siempre. Tengo que empezar a luchar por mí misma. Si sigo dependiendo de los demás, ¿cómo voy a proteger a nadie, y mucho menos a mí misma? Yuka apretó los dientes y se obligó a dejar de temblar. Los sucesos del castillo del Señor de los Demonios habían encendido un fuego en su corazón. Hajime, el hombre que nunca se rendía por muy mal que fueran las cosas, había dicho que sabía que todo el mundo en Tortus estaría bien porque Yuka estaba allí. Había dicho que podía confiar en ella, luego abrió los ojos y sus dudas desaparecieron. Con calma, agarró el collar de artefactos que Hajime había dado a todos y miró a su alrededor. Como estaba en lo alto de la fortaleza, tenía una buena vista de todo el campo de batalla. Justo delante de la fortaleza estaba el ejército imperial de Gaar. En el flanco este estaba el ejército del reino de Ilai, encabezado por la comandante Kuseli, y en el oeste, los guerreros del desierto de Lansby. Al sur estaba la mitad del ejército de hombres bestia de Berbergen, y el resto de los guerreros estaban apostados en las murallas y torres más alejadas hacia el este y el oeste. Adul y los demás hombres dragón estaban repartidos de la misma manera. La mayoría de los aventureros que se habían presentado voluntarios habían sido asimilados en las reservas de cada ejército, ya que eran la unidad más flexible. Se encargaban de tapar cualquier agujero que apareciera en las formaciones de los distintos ejércitos, así como de abatir a cualquier apóstol que sobrepasara las líneas del frente. En total, las fuerzas combinadas de Tortus sumaban unos cientos de miles de efectivos, con representación de todas las razas. Detrás de Yuka, el nuevo papa, Simón, y su clero estaban de pie en un círculo mágico tallado en el punto más alto de la fortaleza. Simón era completamente diferente a su predecesor. Tenía sentido del humor y valoraba la vida humana mucho más que su fe. Cuando Yuka se encontró con su mirada, le guiñó un ojo tranquilizador. En el pasado, había defendido que los humanos debían tratar a los hombres bestia como iguales, y había sido exiliado de la capital por sus opiniones. De no haber sido por la intervención de Liliana, probablemente no habría sido nombrado nuevo papa. Todos los clérigos que le siguieron compartían su descarada confianza y sus opiniones un tanto radicales. En todo caso, David y los demás caballeros templarios encargados de vigilar a los sacerdotes parecían más nerviosos que ellos. «Podemos ganar esto, ¿verdad?», murmuró Yuka en voz baja, volviéndose para mirar a sus compañeros, que estaban alineados junto a ella. La mayoría de ellos miraban preocupados al cielo. Al igual que Yuka, recordaban la paliza que les había propinado una sola apóstol. Los 9 alumnos que habían permanecido encerrados en sus habitaciones hasta ahora parecían a punto de desmayarse. Yuka no podía culparles. Por aquella puerta salían tantos apóstoles como para borrar el cielo. La única razón por la que el apóstol había dejado vivir a aquellos estudiantes era porque pensaba que servirían de buenos rehenes para Yuka y los estudiantes que habían luchado. Afortunadamente, Hajime había aceptado inmediatamente la invitación del Señor de los Demonios. De no haberlo hecho, Yuka se habría visto obligada a convertirse en peón de It e intentar convencerle, o los apóstoles matarían a los estudiantes rehenes uno a uno. Ahora, sin Hajime, todos recordaban lo aterradores que podían ser estos monstruos sin emociones. «No se preocupen. No dejaré que muera nadie», dijo Cory con confianza, hinchando el pecho con orgullo. Entre los compañeros de Hajime, ella era la única que se había quedado para ayudar a la gente en Tortus. Cory y Aiku sabían que todos admiraban a Yuka, y por eso la saludaron con la cabeza y se apartaron para dejarla hablar. Yuka le devolvió el gesto y se volvió hacia los alumnos. «Lo tenemos, chicos». Hasta entonces, los apóstoles habían estado deambulando por la puerta, aparentemente preguntándose si debían o no perseguir a Hajime.
Pero ahora empezaban a dirigir su atención a los ejércitos en tierra. A pesar de su miedo, Yuka les devolvió la mirada con decisión. No importaba lo aterrador que fuera el enemigo, ella sabía que no vacilaría nunca más. Alzando la voz, gritó: «Todos ustedes saben lo despiadado que es Nagumo, ¿verdad? Ahora mismo, tenemos la protección de ese monstruo del abismo de nuestro lado». Yuka se encontró con la mirada de cada estudiante, y todos apretaron los collares de artefactos que les había regalado. «El juicio del Lord It está sobre ustedes», dijeron los apóstoles al unísono, y sus voces resonaron directamente en las mentes de todos. Pero Yuka se limitó a sonreír sin miedo, como lo habría hecho Hajime. «Mentiría si dijera que no estoy asustada, pero sabes, ahora mismo estoy más cabreada que asustada. Estos cabrones nos secuestraron, decidieron que solo teníamos valor como rehenes, y ahora que han acabado con nosotros quieren que muramos todos. Que le jodan». Los apóstoles comenzaron a lanzarse hacia los ejércitos. Había unos 5.000 en total. De espaldas a ellos, Yuka sonrió amablemente a los estudiantes y terminó diciendo: «Y todos nos iremos a casa». Juntos, los alumnos animaron, con los ojos brillantes de determinación. Un segundo después, todos oyeron la voz de Liliana resonando en sus cabezas: «Mando central a todas las fuerzas. Seguimos con el plan A, prepárense para el bombardeo». Incontables rayos de luz plateada cayeron sobre los ejércitos, señalando el inicio de la batalla que decidiría el destino de Tortus. El torrente de ataques de desintegración normalmente sería más que suficiente para aniquilar a cualquiera que no fuera tan poderoso como Hajime. Fue gracias a este poder suyo que los apóstoles creyeron que aún serían capaces de destruir fácilmente a la humanidad a pesar de dejar que Hajime destruyera la montaña sagrada, aniquilara a todos los monstruos de It, e incluso destruyera a una parte importante de los apóstoles en su camino hacia el santuario. Esperaban que esto no fuera una batalla, sino una masacre unilateral. Pero, por supuesto, las cosas no salieron según lo planeado. Desplieguen el Canopy. El Canopy era una versión reutilizada de la Gran Barrera que una vez había protegido la capital de Ilai. En lugar de consistir en 3 capas en forma de cúpula, era una sola hoja de 2 kilómetros de ancho que apareció directamente sobre el ejército. Aunque su mantenimiento requería una cantidad desmesurada de maná, estaba reforzada con barreras mágicas espaciales y poderes de autocuración mediante magia de restauración, lo que la convertía en una barrera casi indestructible. La barrera más fuerte de la humanidad consiguió detener el aluvión de rayos desintegradores. «Estás perdiendo el tiempo», dijo rotundamente una de las apóstoles, con los ojos ligeramente entrecerrados. La barrera era una sola hoja ininterrumpida que flotaba a unos cientos de metros en el aire. Una cosa era que la controlara una persona, pero como estaba desplegada por un artefacto, eso significaba que bloqueaba cualquier cosa que la tocara, tanto desde arriba como desde abajo. Los ejércitos en tierra estaban a salvo de los rayos desintegradores, pero tampoco podían contraatacar. Además, por muy poderoso que fuera este artefacto, no podría sobrevivir indefinidamente a un aluvión concentrado de ataques de desintegración. Tal y como esperaban los apóstoles, la barrera se hizo añicos en fragmentos de luz al cabo de unos minutos. La lluvia de mortífera luz plateada comenzó a caer de nuevo sobre los ejércitos. Pero antes de que pudiera golpear, Liliana gritó: «Contraataque, ya». Los apóstoles contemplaron atónitos una andanada de cañonazos, misiles, cohetes y disparos de ametralladoras Gatling que salían disparados de las fortalezas, murallas y torres situadas en el campo de batalla. El bombardeo ya lo esperaban, pero lo que les había pillado por sorpresa fue lo que ocurrió con sus propios haces de desintegración. «Defensas de teletransporte», exclamaron los apóstoles. En efecto, todos sus ataques les habían sido devueltos a través de versiones ampliadas del Orestes personal de Hajime. Los apóstoles estaban tan preocupados por esquivar sus propios ataques que no fueron capaces de evadir el aluvión de misiles y balas. Las fuerzas de Tortus tenían una ventaja numérica tan abrumadora que también fueron capaces de disparar andanadas con una densidad mucho mayor que la de los apóstoles. Además, los francotiradores Aulia eran tan hábiles que podían dar en el blanco incluso a 8 kilómetros de distancia. Además, Cory estaba complementando el bombardeo con sus propios rayos de desintegración, mientras que Aiku se había hecho cargo de los 7 hiperiones que Hajime había dejado atrás al irrumpir en el santuario y estaba disparando láseres de alta potencia a diestro y siniestro. Cada uno de esos ataques era lo bastante potente como para que los apóstoles tampoco pudieran simplemente encogerse de hombros. Así, recurrieron a intentar cortar los diversos ataques con sus claymores, o envolverse con sus alas y centrarse en la defensa absoluta, pero aún así, un buen número de ellos empezó a caer. «Ya veo.
Así que esa barrera no hacía más que ganar tiempo para que pudieras determinar dónde caerían nuestros ataques, dijo una de las apóstoles al vislumbrar la fortaleza a través de la lluvia de misiles. La gente normal no podía controlar libremente los anillos de teletransporte como Hajime, ya que carecían de la capacidad de manipular directamente el maná. Así que, en su lugar, Liliana había desplegado la barrera para dar tiempo a la gente a calcular el punto de impacto de los ataques de los apóstoles y mover manualmente los anillos a los lugares correctos en grupos de 3. Después, todo lo que tenían que hacer era pronunciar el sencillo conjuro de portal y los anillos se activaban. Tras atravesar el portal, los rayos salían disparados por las puertas emparejadas que estaban instaladas a intervalos fijos a lo largo de las murallas que rodeaban la fortaleza. Mientras tanto, en el sótano más bajo de la fortaleza, otro equipo trabajaba duro. Póngame con los números del 4 al 12. Y date prisa con las reparaciones del número 7. Entendido, el 7 ha sido reparado. Señor, el mejor sinergista del reino Eli, Volpen, estaba gritando órdenes mientras supervisaba la reparación de emergencia del canopy. El cuerpo principal del artefacto, que era un pilar transparente tan grueso como el tronco de un árbol, estaba situado aquí abajo. Aunque parecía un solo objeto, en realidad estaba formado por distintos bloques tridimensionales que se conectaban entre sí como un puzzle de Lego. Los bloques dañados o sobrecalentados podían sustituirse por piezas de repuesto idénticas para que todo volviera a funcionar rápidamente. Por supuesto, quitar y poner piezas requería una gran habilidad de transmutación debido a lo delicados que eran los círculos mágicos de los bloques, pero con un poco de entrenamiento, hasta un sinergista medio podía reparar este artefacto divino. Volpen-sama, el canopy ha sido reparado. Bien, dijo Volpen, asintiendo a su subordinado. A continuación, activó el comunicador conectado al mando central. Princesa, hemos terminado de reparar la barrera. Perfecto. Reactívala lo antes posible. Infórmame constantemente del número de repuestos y maná del que disponen. Por supuesto, Alteza. Volpen volvió a desplegar rápidamente el canopy. Mientras estemos dispuestos a sufrir bajas, murmuró una de las apóstoles al ver reaparecer la barrera. Eran casi 5000 en total, y podían coordinarse entre ellos a la perfección. Además, no les importaba en absoluto ninguno de sus camaradas. Si estaban dispuestos a sacrificar a unos cientos de los suyos, podrían concentrar fácilmente sus fuerzas en un punto y abrirse paso antes de que los anillos pudieran colocarse en las posiciones correctas. Los apóstoles empezaron a brillar mientras activaban sus pseudo-rupturas de límites y asumían la formación de asalto. Pero justo entonces, fueron alcanzados por la siguiente de la larga lista de contramedidas antiapóstoles que Hajime había preparado. ¿HM? Espera. No puede ser. El ensordecedor estruendo de las explosiones de los misiles y los disparos se apagó cuando la barrera volvió a desplegarse, permitiendo a los apóstoles escuchar el sonido que habían estado ahogando hasta ahora. Era un sonido que reconocían demasiado bien, ya que habían intentado usarlo contra Hajime en una ocasión anterior. El Papa Simón sonrió débilmente mientras entonaba solemnemente el himno de la ruina. Aunque Aiko y Yuka pensaban que era un viejo raro, a pesar de sus excentricidades, tenía las habilidades y la fuerza para servir como un papa adecuado. Simon-sama. Por favor, derriba a los infames secuaces de ese dios maligno, dijo Liliana a través de su comunicador telepático. Como desee, Su Alteza. Simon golpeó el estrado con su bastón. Tanto su bastón como el estrado contra el que lo golpeaba eran artefactos, y el estrado funcionaba para concentrar y amplificar los poderes del himno. Miren bien, apóstoles. Esta es una de las muchas cartas de triunfo de la humanidad, el rompecielos. Un gran círculo mágico de color carmesí puro apareció en el estrado. Al parecer, había activado el poderoso hechizo mágico de evolución que potenciaba las estadísticas de varios aliados en una cantidad ridícula, eliminación del limitador, así como el hechizo mágico de evolución que reducía la fuerza de los enemigos del lanzador, sellamiento del núcleo. La verdadera naturaleza de la magia evolutiva era la capacidad de interferir en los fragmentos de información que componen a una persona o un objeto. Sin embargo, aunque ajustar ligeramente los parámetros no era demasiado difícil, reescribirlos por completo era una hazaña imposiblemente difícil. Afortunadamente, aunque los apóstoles eran legión, en realidad eran un único objetivo, ya que eran copias perfectas unos de otros. Además, Hajime ya había tenido tiempo de sobra para estudiar el cuerpo de Noint. Con la ayuda de Kouri, había sido capaz de fabricar fácilmente un artefacto capaz de afectarles. NGH. ¿Nuestro poder se ha reducido a la mitad? No, hemos perdido incluso más que eso. Las auras de luz plateada que habían estado envolviendo a los apóstoles se disiparon y fueron sustituidas por una maliciosa aura roja que mermó considerablemente sus capacidades.
Las debilidades eran tan fuertes que incluso afectaban a la movilidad de los apóstoles. Abajo, los ejércitos lanzaron sonoros gritos de alegría. Gracias a su vista superior, los apóstoles podían ver fácilmente que cada soldado de abajo se había fortalecido significativamente. Esto todavía no cambia nada, incluso con un mero 40% de su poder, los apóstoles eran mucho más fuertes que cualquier humano. Desafortunadamente, ahora carecían de la fuerza para atravesar rápidamente el canopy en un solo punto concentrado y cargar contra las fuerzas de abajo. O mejor dicho, aún podrían hacerlo, pero las bajas serían demasiado elevadas. En ese caso, simplemente tenemos que atacar desde el lado. El canopy era tan poderoso solo porque sacrificaba la cobertura omnidireccional por un poder defensivo concentrado. Entendido, proclamó Gar de Joualciar, comandante supremo de las fuerzas combinadas de Tortus y un guerrero temerario y sin parangón, mientras montaba en su caballo de guerra. Luego miró fijamente a los apóstoles que se acercaban como una bestia salvaje que mira a su presa, y después bajó la visera de su casco con una sonrisa. Levantando su espada en el aire gritó: «Artilleros, apunten». Las armas de Hajime eran realmente mortíferas porque no requerían que sus usuarios fueran especialmente poderosos para desatar ataques híbridos físico-mágicos extremadamente potentes. Incluso un apóstol sufriría graves daños al enfrentarse frontalmente a ese aluvión. Cualquier intento de contraatacar sin molestarse en defenderse acabaría con la vida de los apóstoles. Pero incluso si bloqueaban con sus claymores, serían parados en seco y reducidos lentamente hasta ser derrotados. Así que, en lugar de eso, usaron sus alas solo para defenderse, anular las ondas de choque de las balas y permitirles seguir avanzando, aunque lentamente. Maldito seas, irregular. No hay fin a tu interferencia. Los apóstoles empezaban a irritarse de forma inusitada. Por supuesto, los soldados de abajo no se daban cuenta de que eso se debía en parte al hecho de que Hajime había aniquilado instantáneamente a 200 de sus hermanos en el santuario sin siquiera sudar. Aún así, esa era solo una parte de la causa de su irritación. La principal razón por la que estaban tan frustrados era que, a pesar de cambiar a una formación en uso y centrarse en la defensa, los apóstoles de los bordes exteriores de la formación estaban siendo eliminados uno tras otro. Parece que la única estrategia que conocen, idiotas, es cargar de cabeza contra el enemigo. Tontos como ustedes son presa fácil para Balfel del Verdugo. El principal francotirador de los Aulia, Balfel del Verdugo, alias Par, se reía mientras derribaba a otro apóstol, apuntando al diminuto hueco entre sus alas. «Dame más balas. Se me están acabando. Ya, Menudo espectáculo de fuegos artificiales. Los otros francotiradores Aulia se reían como locos entre ellos, mientras la unidad de reabastecimiento de hombres bestia fingía no ver nada mientras reponían sus reservas de munición. Sabían que si se enfrentaban a los Aulia, acabarían tan locos como ellos. De hecho, ni siquiera querían admitir que los Aulia eran hombres bestia. Sin embargo, el hecho era que los Aulia eran extremadamente eficaces cuando la movilidad aérea de los apóstoles era limitada. Sus trucos terminan aquí. A pesar del denso bombardeo, los apóstoles fueron capaces de avanzar hasta la mitad de la formación de Gaar en pocos segundos. Usaron sus robustos cuerpos como escudos y se centraron exclusivamente en la defensa, por lo que no pudieron contraatacar, pero esa concentración les permitió atravesar la formación de Gaar con pocas bajas. O al menos eso creían. «Alteza, han alcanzado el punto designado», le dijo un mensajero a Liliana en la torre de mando. «Perfecto. Entonces mostrémosles cuánta ventaja dan los números». Liliana tocó la joya de su collar y envió un mensaje a todo el ejército. «Valientes hombres y mujeres de Tortus, pasamos a la fase 2. Activa el Graf Farensen». Un segundo después, todos los apóstoles empezaron a caer hacia el suelo. ¿Un campo gravitatorio? Los apóstoles miraron a su alrededor y vieron joyas carmesíes colocadas en varios puntos del campo de batalla. Los soldados las habían activado todas a la vez, creando un campo gravitatorio justo debajo del canopy para evitar que nadie volara bajo él. Una vez en tierra, los ejércitos de Tortus podrían por fin utilizar su ventaja numérica en lugar de ser bombardeados unilateralmente desde el aire. Por desgracia, la magia gravitatoria consumía mucho maná, por lo que no podían extender el campo antivuelo por todo el campo de batalla y que siguiera siendo lo bastante fuerte como para arrastrar a enemigos tan poderosos como los apóstoles. De hecho, esa era la razón principal de la existencia del canopy. Dividía el espacio aéreo en dos secciones, lo que permitía a los ejércitos de Tortus concentrar el campo gravitatorio en una zona y amplificar su eficacia. Como resultado, ni siquiera los apóstoles podían remontar el vuelo en este campo gravitatorio superdenso. Un instante antes de que los apóstoles tocaran el suelo, una andanada de misiles los alcanzó, destrozando su formación fusiforme.
Salieron volando en todas direcciones y se vieron obligados a dispersarse aún más para evitar los ataques de seguimiento que venían hacia ellos, por lo que se encontraron aislados en medio de la formación enemiga. Aquí vienen. No teman a la muerte, patanes. Abrumales en número y matadlos a todos. Es hora de demostrar vuestra valía como guerreros. Gritó Gaard, cargando de cabeza contra el mismísimo apóstol. Los ejércitos del imperio, los ejércitos de Ilai, los ejércitos de Ankaji y los ejércitos de Berbergen gritaron y siguieron su ejemplo. Hubo una serie de estrepitosos choques cuando todos los apóstoles cayeron al suelo, creando pequeños cráteres por todo el campo de batalla. Aterrizaron arrodillados, con los rostros mirando hacia abajo, lo que hizo que sus expresiones fueran ilegibles. Rodeadla. Hagámoslo. Los soldados imperiales rodearon al apóstol cerca de ellos, confiados en que ya habían ganado. Pero entonces una serie de rayos plateados salieron disparados del apóstol en todas direcciones. Había disparado sus plumas en una ráfaga dispersa, muy parecida a una granada de metralla. Los soldados gritaron de dolor al salir despedidos hacia atrás, como si los humanos tuvieran alguna posibilidad contra nosotros. El apóstol se puso en pie lentamente e invocó sus 2 claymores. Incluso con sus estadísticas muy reducidas y su capacidad de volar sellada, había una enorme brecha entre las habilidades de un apóstol y un humano. Después de todo, los apóstoles estaban en un nivel completamente diferente. Las diversas estratagemas que habían ideado las fuerzas humanas habían sido molestas, lo suficiente como para irritar a los apóstoles, que normalmente carecían de emociones, pero solo habían sido molestas. El apóstol giró en círculo con elegancia y sus claymores acribillaron a los soldados imperiales. Las ondas de choque creadas por sus cuchilladas hacían volar a los soldados con armadura de placas completas como si no pesaran nada. ¿Pero por qué? Sin embargo, una vez más fue el apóstol la que parecía confusa, ¿no los soldados? Eso era porque a pesar de que sus claymores estaban recubiertos de magia de desintegración, sus cuchilladas en realidad no estaban cortando a través de cualquiera de los soldados. No debería haber sentido el impacto de ninguno de sus cortes, ya que estaban destinados a cortar a la gente en lugar de lanzarla por los aires. Con esa única exhibición, debería haber matado a docenas de personas, pero en lugar de eso, solo había conseguido herirlas. ¿Están funcionando? Nuestras defensas están funcionando. Pude ver ese golpe. Fue rápido, pero aún pude esquivarlo a tiempo. Los soldados que habían salido volando empezaron a ponerse en pie. La mayoría de los que habían sido alcanzados por las plumas desintegradoras también se estaban levantando. Solo los que habían tenido la mala suerte de ser atravesados en la cabeza habían muerto. Para todos los demás, solo su armadura había sido dañada. Por supuesto, era un daño significativo, pero aún así, la armadura de los soldados había protegido sus cuerpos. Afortunadamente, sus armaduras no permanecieron rotas mucho tiempo. Una luz carmesí envolvió a los soldados y sus armaduras empezaron a repararse. Asombrada, el apóstol murmuró, «No me digas». Por el rabillo del ojo, vio un caballo de guerra que se dirigía hacia ella. Le apuntó con una de sus claymores y lanzó un rayo de desintegración. El rayo hizo que el caballo se tambaleara y cayera, pero su jinete saltó y continuó su ataque. Y ya, con un grito enérgico, Gaard de Howal se abalanzó sobre el apóstol. Ella levantó su segunda claymore para bloquear, pero entonces Gaard redirigió su espada y cambió su tajo descendente por un horizontal. Y, sinceramente, hasta el apóstol quedó impresionada por una finta tan perfecta. Como jefe de un imperio mercenario que valoraba la fuerza por encima de todo, Gaard era naturalmente uno de los mejores espadachines vivos. Su destreza divina le permitió burlar las defensas del apóstol y atravesarle el cuello. Pero el apóstol no estaba preocupada. Después de todo, su cuerpo era más duro que el acero. Un arma humana normal ni siquiera sería capaz de arañarla. O eso pensaba ella. Esto te pasa por ser demasiado confiada. Exclamó Gaard con una sonrisa, enseñando los dientes. Solo cuando su visión empezó a dar vueltas, el apóstol se dio cuenta de que había sido decapitada y su cabeza volaba por los aires. No preguntó por qué, el resplandor rojo que salía de la espada de Gaard y el leve ruido ZZZZZZ le dijeron todo lo que necesitaba saber. El cuerpo del apóstol aún podía moverse incluso sin su cabeza. Mientras siguiera teniendo maná, el apóstol no moriría instantáneamente incluso después de ser decapitada. De hecho, mientras su cabeza decapitada aún pudiera ver el área a su alrededor, perderla no mermaba en absoluto sus capacidades de combate. Vaya, Gaard esquivó el ataque increíblemente rápido con unos reflejos increíbles.
Incluso consiguió lanzar un contragolpe. Ya me han dicho que tu núcleo está por aquí, donde se supone que está tu corazón, dijo Gaar mientras apuñalaba directamente el núcleo proveedor de maná del apóstol. Como sospechaba, todo tu equipo son artefactos de alta calidad imbuidos de magia antigua, murmuró el apóstol. Y así era. La armadura de placas superdensas que todos llevaban estaba imbuida con una triple capa de piel de diamante, absorción de impactos, autorrecuperación, recuperación de resistencia y magia gravitatoria que la hacía más ligera. Sus cascos estaban imbuidos con Rift Walk y Foresight, sus grebas con Supersonic Step y Aerodynamic, y sus guanteletes con Steel Arms. Además, todas sus armas estaban dotadas de magia de corte espacial, la capacidad de convertir el maná en ondas de choque y vibraciones supersónicas que también dispersaban el maná del objetivo. Esta era solo una de las muchas bendiciones que el monstruo del abismo había concedido a cada uno de los más de 100.000 soldados de Tortus. Gaar sacó su espada del pecho del apóstol, y su cuerpo se desplomó. Muy bien. Yo, Gaard, he matado sin ayuda a una de las apóstoles del falso dios. Envió ese mensaje a todo el ejército para levantar la moral de todos. Solo había batido a un apóstol, pero esa pequeña victoria lo significaba todo para los soldados rasos. Estallaron en gritos de alegría, y cualquier temor persistente que aún pudieran tener se desvaneció. Su Majestad, cuidado, gritó uno de los soldados. Por el rabillo del ojo, Gaard vio un rayo plateado que se dirigía directamente hacia él. Parecía que otro apóstol le había lanzado un rayo de desintegración. Los soldados cercanos al punto de origen del rayo habían sido derribados, mientras que los que se encontraban en la línea de fuego apenas habían conseguido saltar con el paso supersónico. Sin embargo, el propio Gaard no tuvo tiempo de esquivar. Justo antes de que el rayo le alcanzara, su núcleo de élites cuidadosamente seleccionada saltó delante de él. «Levanten sus escudos», Gaard gritó. Sin embargo, sus hombres ya estaban en ello. El rayo de desintegración se estrelló contra el muro de escudos de triple capa. En cuestión de segundos, los escudos se redujeron a polvo, pero esos pocos segundos fueron todo el tiempo que Gaard y sus hombres necesitaron. Los soldados cercanos aprovecharon el retraso para arremeter de nuevo contra el apóstol. ¡Qué fastidio!, murmuró el apóstol. La arrogancia de los apóstoles había desaparecido ahora que el apóstol muerto había compartido información con el resto. Ahora, todos sabían que incluso un humilde soldado de infantería tenía armas capaces de matarlos. Ahora que sus guardias estaban en alto, los apóstoles eran mucho más difíciles de matar. Metódicamente atravesaron a los soldados, haciéndolos volar y ocasionalmente consiguiendo cortarles algún miembro. «Protege a su majestad», gritaron sus guardias. Sin embargo, el apóstol les disparó a todos en la cara con sus plumas, matándolos al instante. «Mira. Tu barrera está a punto de caer, y pronto tu presumida fortaleza también lo hará». La única razón por la que el apóstol no mató a Gaar inmediatamente fue porque primero quería mostrarle la verdadera desesperación. En efecto, al levantar la vista, Gaar vio que el canopy había sido destruido una vez más. Aunque el aluvión de desintegración que lo azotaba solo había sido la mitad de fuerte esta vez, sencillamente no había sido capaz de resistir una exposición prolongada a la magia de desintegración. Lo único que había cambiado era que había durado unos minutos en lugar de unos segundos. Una lluvia concentrada de rayos de desintegración salió disparada hacia el Papa y sus sacerdotes. Unas docenas de apóstoles también descendieron en picado y aterrizaron en el tejado de la fortaleza. Pero al mismo tiempo, Gaard vio la llegada de otra carta de triunfo para cambiar las tornas, así que sonrió sin miedo. No caeremos tan fácilmente. Harta de su desafío, la apóstol se preparó para apuñalar a Gaard en el pecho con su segunda Claymore. Pero justo antes de que pudiera, todos pueden hacerlo. La voz de una niña resonó en los comunicadores de todos, y las docenas de apóstoles que se encontraban en el tejado de la fortaleza se precipitaron al suelo. «Golpeen a los malos, Rangers demonio», gritó Mew, y los golems le hicieron un gesto de aprobación antes de entrar en acción. 2 de cada uno de los 6 brazos del golem se transformaron en ametralladoras Gatling, mientras que otros 2 se convirtieron en cañones de riel y los 2 últimos quedaron libres para ser utilizados en combate cuerpo a cuerpo. Sus placas abdominales también se deslizaron hacia atrás para revelar una enorme rejilla de lanzamisiles. Descargaron toda su artillería sobre los apóstoles. Como no había fuerzas amigas cerca, no tuvieron que preocuparse por contenerse. Además, gracias a los poderosos campos gravitatorios de los golems, los apóstoles ni siquiera podían huir. Como era de esperar, los 50 y tantos apóstoles fueron despedazados en cuestión de segundos. «Caray, estábamos ansiosos por luchar, pero ahora ni siquiera tenemos que hacerlo», se quejó Atsushi.
Gracias a la diferencia de fuerzas entre ambos bandos, era cuestión de tiempo que los apóstoles se abrieran paso, pero la misión que se les había encomendado era la eliminación total de todas las razas mortales. Las cosas tomarán demasiado tiempo a este ritmo, y así, los apóstoles decidieron cambiar de táctica. Desafortunadamente, las fuerzas de Tortus habían predicho exactamente lo que intentarían a continuación. El enemigo vendrá desde el este, oeste y sur también ahora. Todas las fuerzas, preparaos para el combate. Cody, Adul Dono, espero que estén listos. Gritó Liliana. Sí. Contestó Cody. Este es el momento que he estado esperando, dijo Adul. Liliana siguió dando órdenes a todo el mundo, diciendo, vamos a pasar a la fase 3, todos. Buena suerte ahí fuera. Gracias. Muy bien, Yuka-chan, sensei, todos. Hasta pronto, exclamó Cody mientras salía disparada por los aires, con su armadura negra brillando bajo el sol. Se enfrentaba a los apóstoles con la intención de mantenerlos demasiado ocupados como para atacar al equipo del Papa. Durante 500 años, hemos soportado tu injusta persecución. No he olvidado ni un solo día la masacre que ordenaste contra nuestro pueblo. En aquel entonces, los supervivientes juramos que algún día reclamaríamos nuestro honor y vengaríamos a nuestros camaradas caídos. Hermanos míos, por fin ha llegado el momento. Adul era normalmente tan tranquilo y amable que su voz fría y llena de rabia sorprendió a todos. Pero al mismo tiempo, mostraba cuánto tiempo llevaban ardiendo las llamas del resentimiento en lo más profundo de su corazón. No tengan piedad de estas muñecas sin emociones. Kate sienta la ira de los hombres dragón. Es hora de recordarles a todos quiénes son los verdaderos gobernantes de los cielos. Hombres dragón, ataquen. Los rugidos de los hombres dragón resonaron por todo el campo de batalla. Al igual que Adul, su rabia había estado creciendo durante 500 años, e incluso aquellos hombres dragón que habían nacido después de la masacre sabían cuánto habían sufrido sus padres. Se transformaron al unísono, y los diversos colores de su maná se elevaron en espiral hacia el cielo. Durante un breve instante, Liliana desactivó el Graf Arensen para que los 300 hombres dragón alzaran el vuelo. Al hacerlo, lanzaron innumerables ataques de aliento hacia el cielo. Era realmente un espectáculo digno de contemplar. Habían pasado 500 años desde la última vez que los humanos tuvieron contacto con los hombres dragón, pero enseguida comprendieron por qué se les conocía como los soberanos del cielo. Los ataques de aliento de los hombres dragón eran tan poderosos que los apóstoles no podían encogerse de hombros. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.